Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo continúa su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y ahí se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al 20. San Marcos, capítulo 5, del verso 1 al 20. Amén. La palabra vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra expresa: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Gloria a Dios, Padre, gracias te damos por esa tu palabra que ha sido leída, Señor. Sé tu Padre en medio de nosotros, Señor, glorificándote, mi Dios, que cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, sea bendecido con tu palabra, Señor. Abre los entendimientos, la sabiduría, los ojos espirituales, sus oídos, Señor, para que cada palabra, Señor, que mis hermanos, Señor, y yo vayamos a dar, Señor, sea de edificación, mi Dios. Glorifícate, mi Dios, y toda la gloria y toda la honra será tuya. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos este programa. Amén. 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 De nuevo con su programa Una entrevista con Dios.
Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy desde el extremo izquierda hasta la derecha. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muchas bendiciones. Mi nombre es Francisco Ortigoza. Bendiciones, mi nombre es Laura Ortigoza. Dios le bendiga, mi nombre es Diana Hernández. Dios le continúe bendiciendo. Por aquí su hermana Albania Heredia. Bien, hoy tenemos un programa interesante. Nos han hecho una cuantas preguntas y una carta que me enviaron. Y estaremos hablando sobre el tema, ¿quién es el invisible? ¿Quién es el invisible? Ese tema central que tenemos hoy. La primera pregunta que tenemos es de un joven. Él quiere saber la diferencia que hay entre el licor y la cerveza, o sea, el vino y la cerveza. ¿Cuál de los dos se puede tomar? Y si uno puede tomar solamente una latita de 11, o si uno puede tomarse 2 copas de vino o algo. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Amén. Gracias por esta pregunta muy importante, joven. Ambos llega a ser licor, ya sea el vino, ya sea el alcohol, viene siendo lo mismo. Bíblicamente lo vemos allá en el libro de San Juan, de que habla de cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en una boda, y vemos nosotros que ellos toman este ejemplo, pero el vino no era un vino que fue añejado, que se le agregó alcohol, es un vino puro, así como los milagros que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero esto lo traemos nosotros, que muchas personas toman esa parte de la Biblia que dice que sí se puede tomar. ¿Y cuál es la diferencia entre el vino y el alcohol? Es lo mismo, joven. Eso lo hace daño al cuerpo, hace daño a la mente, hace daño a todo lo que es el cuerpo completo. Así que viene siendo licor, eso viene siendo daño completamente al cuerpo. Así que no hay ninguna diferencia del licor con el vino. Amén. Amén. Sí, estoy muy de acuerdo con el hermano. Si el alcohol hubiera sido permitido, la palabra vendría contradiciéndose, porque aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos. Y antes de eso dice también los borrachos, no heredarán el reino de los cielos. Y también tenemos algo bien detallado ahí en el Proverbio 23, que dice, hermano, que cuando uno está intoxicado con cualquier bebida que tiene alcohol, uno empieza a imaginar cosas extrañas. En otras palabras, uno pierde su cabal juicio. Y entonces, por eso es que, hermanos, y no solo se termina ahí, lo que ya somos redimidos, el Señor nos manda que no seamos piedra de tropiezo a la iglesia, a los judíos, ni a los gentiles. Porque desde el día que uno es redimido por la sangre del Cordero, uno se convierte en luz y uno se vuelve a la vista del mundo, porque hay un dedo que lo está acusando a uno de día y de noche. Pero solamente por la salvación, hermano, y por cuidar este templo, uno tiene que alejarse de todas esas cosas, hermano, que contaminan a nuestro cuerpo, porque todas las cosas que hagamos una vez que somos lavados con la sangre es para glorificar al nombre del Señor, y uno no puede estar bebiendo una bebida que le intoxica a uno y que le daña el cuerpo y decirle: Dios, yo te estoy glorificando con esto. Amén. Amén. Muy de acuerdo con los hermanos que las dos bebidas son iguales, tienen alcohol y no conviene al cuerpo porque le dañan los órganos, porque muchas veces uno dice un poquito, pero de ese poquito ya va en más. Entonces eso no conviene al cuerpo. Y aparte también cuando uno ya se pasa más de esa copita, ya no piensa lo mismo cuando está en lo normal. Entonces yo quiero compartir la palabra de 1 Corintios 10, 19. Dice: ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sea sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con demonios. Entonces lo que siempre están probando alcohol o tomando un poquito ese no edifica para uno, ni siquiera a Dios, sino que están haciendo partícipe con los demonios, porque el demonio usa el alcohol para hacer y deshacer a cada persona. Amén. Dios le bendiga, hermano. La palabra dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. En ese sentido, es lícito muchas cosas, pero usted no debería hacerla, por ejemplo, porque
usted si no tiene autodominio va a pasar los límites de lo que es beber sin embriagarse y beber embriagándose. Como uno a veces no tiene el control, uno empieza con una copa, con una cerveza y luego empieza con 2, con 3, con 4 y le falta el autodominio. Por lo tanto, las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. En la Biblia también vemos el ejemplo, como dijo nuestro hermano, acerca de la boda de Canaán, que se dio un vino, pero no era con alcohol. Además, vemos también en la Biblia que hay un ejemplo donde se dice que se podía tomar un poco de vino en la comida porque era por condición médica. Pero cuando no es por condición médica, ni siquiera probarlo, porque no vamos a tener, si no tenemos el autodominio propio para discernir en cuál es el límite en que podemos rebasar para llegar a ser alcohólicos, ni siquiera deberíamos probarlo. Porque como no tenemos el autocontrol, ni sabemos cuánto es lo que nos va a emborrachar, porque cada cuerpo es diferente, no deberíamos ni siquiera probarlo, porque hay tantas otras cosas para hacer que nos pueden ser de provecho que estar tomando. Amén. Amén. De acuerdo también con los hermanos, pues la palabra no habla de mucha manera y sí aquí nos da una instrucción de cómo tenemos que vivir la vida, cómo tenemos que santificar nuestro cuerpo. Nuestro templo es templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar de él y no es todo lo que entra que hace mal, sino lo que sale de tu boca. Cuando uno comienza a beber, pues ya no estamos funcionando igual como cuando no bebemos. Así que esto que te está pasando a ti, que estás tratando de preguntar que si el alcohol, la cerveza y el vino, que si son lo mismo, mejor pídele al Señor que te quite todo eso de ti para que pueda pedirle al Señor que te llene de la llenura del Espíritu Santo. Cuando Dios te llena del Espíritu Santo, tú no vas a necesitar nada de eso, porque en verdad testimonio tenemos de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. En verdad que yo era una que todos los fines de semana era una que estaba metida en discoteca y bebiendo, pero eso no es todo. Es mejor dejar todo y venir a los pies del Señor y el Señor te va a llenar de una llenura que tú no vas a necesitar ni preguntar que cuál es la diferencia. Aquí vamos a estar orando, como todos los días, oramos al Señor por esta carta que llega para que el Señor sea transformando y edificando los cuerpos. En el nombre de Jesús vamos a orar. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Gracias, querido joven, por la inquietud que tú tienes. En verdad que si nosotros buscamos el origen de lo que es licor, lo que es cerveza, las dos cosas dan el mismo resultado y peor uno que otro. Pero dan el mismo resultado. Número uno, la cerveza es alborotadora. Y entonces pues comienza a hacerte la barriga más grande. Y entonces el otro es tu cerebro. Comienza a dislocarse. Porque es alborotadora, te altera. Y cuando viene a ver, los órganos comienzan a sufrir. El vino, entonces lo que te hace es que te vuelve directamente alcohólico y entonces tu memoria fracasa y tú pierdes. Vamos a ver lo que dice Salomón. Y si había alguien que podría decir esa cosa, era Salomón. En el capítulo 23, del verso 29 al 35, un hermano que me lea, una hermana, que me lea a Proverbio, capítulo 23, del versículo 29 al 35. Amén. Y dice su palabra: ¿para quién será el ay? El ay. El ay, perdón. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un malestero y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. ¿Ve? O sea, ese es el vino. O sea, que la misma cosa, tanto el vino como la sidra, como la cerveza, en otra palabra, la sidra, la cerveza, la misma cosa, es lo mismo. Así que lo importante es apartarte de estas cosas. La persona que hierran por ello, pierde todo. Número uno, primero que pierde la familia. Segundo, individualmente pierde la vergüenza. Número tres, pierde tu trabajo.
Número 4, si estás estudiando, te da ese estudio. O sea, pierde todo. Y como viene a ver, te vuelve un sinvergüenza ahí por la calle. Y tú puedes darte cuenta, mira cómo se vuelven los alcohólicos y los borrachos. Y sobre todo las enfermedades interiores. Así que tiene un mismo resultado en su debido momento, en su tiempo. Así que ninguna de las dos es buena. Yo te aconsejo que ni te acerques a ella, como dice Salomón, y menos cuando rojea. Porque al final, el cementerio que te va a recibir, después más nadie. Así que la misma cosa, ¿me entiendes? Es lo mismo, solo que tiene otro color. Tú sabes, es el mismo traje con otro color. La cerveza te crece la barriga y te pone vago y te pone tonto. No te voy a decir estúpido, pero tonto, porque tu cerebro se quema. El vino te coge la memoria y tú olvidas todo. Y comienza entonces cáncer en los órganos. ¿Cuál es el uso? Las dos cosas hace daño y la Biblia lo prohíbe. Gracias a Dios te guarde y estaremos orando por ti en el nombre del Señor. Otra pregunta que tenemos de una madre, y tenemos una carta también de otra persona que nos haga algo semejante pero diferente. La de la madre que nos escribe la carta, ella dice que ella tiene un problema con su hija porque su hija le dan ataques. Ella cree que son demonios, pero los médicos le dicen que son ataques epilépticos. Esta persona que nos hace la pregunta es que qué diferencia, cómo podemos diferenciar lo que es un demonio o lo que es sinvergüenza de la persona, o cómo podemos saber que esa persona tiene un demonio y si lo tiene, ¿por qué los demonios atacan a la gente? Amén, gloria a Dios. Si hay una diferencia, vemos nosotros en el libro que le dimos lectura aquí en el capítulo 5 de Marcos, vemos que los demonios vienen a atormentar el cuerpo, o sea, todo lo que es el cuerpo del ser humano. Eso es lo que hace un demonio. Ya la enfermedad lo que viene es a dañar los órganos del cuerpo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Es la pregunta que hace la madre. Que la diferencia es que podemos ver nosotros cuando es atormentado por un demonio, podemos ver la forma de actuar, la forma de que el demonio viene, y ya sea como leímos lectura aquí el capítulo 5 de Marcos, que tenemos una historia de aquí de un joven que era amarrado y todo, y con todo eso él hacía pedazos, todo lo que con cadenas y todo, podíamos ver que el demonio, y ahí más adelante ahí dice que nuestro Señor Jesús vino a darle libertad, a liberarlo de estos demonios, pero de la enfermedad, eso podemos ver nosotros en el cuerpo, la parte del cuerpo que se está dañando. Eso es una enfermedad que ahí podemos nosotros balancear o diferenciar lo que es el demonio y una enfermedad. Amén. Amén. Sí, muy interesante la pregunta. Sí, Dios vino no solamente para dejarnos este plan de salvación, pero también vino para sanarnos por completo. No solamente para sanar el alma, sino también para sanar el cuerpo, para hacernos completos, para tener paz con el Padre. En el capítulo 9 de este mismo evangelio encontramos un personaje, y voy a leer 2 o 3 versículos nada más, cuestión del tiempo. 9:16 dice, y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Para el Señor no hay nada imposible. Y el demonio, mira, nos invade, porque eso era una de tus preguntas, de por qué muchas veces uno tiene esa manifestación demoníaca. Y es porque estamos desprotegidos. Eso es uno. Nos descuidamos de nuestra nutrición espiritual. El Señor vino 2000 y pico años atrás para que estemos completos nuevamente en Él. Pero tenemos que estar agarrados del Señor. Corintios 2, su capítulo 4, versículo 4 dice que el adversario ha entenebrecido, el adversario ha cegado el entendimiento de la gente para que no se resplandezca el Evangelio. Entonces,
el adversario por eso es que invade y por eso se introduce en la vida de la gente cuando uno está desprotegido, cuando uno no tiene el Espíritu Santo o entristece al Espíritu Santo, entonces ahí es donde el adversario se aprovecha porque uno le deja una puerta abierta. Amén. Bendiciones. Muy interesante la pregunta. Las dos cosas que tú quieres diferenciar, para Dios nada es imposible. Las dos cosas Él puede sanar. Ahora, si una enfermedad se puede mirar cómo es la reacción del cuerpo y también el endemoniado, porque cuando uno está endemoniado, la persona, la mirada es diferente. Puede mirar neutro, la voz cambia, no es la misma voz de la persona. Y también cuando uno habla de Dios o ora por Él, más arisco se pone. Entonces uno puede diferenciar que no es epilepsia que tiene, sino que es endemoniado que está. Y las dos cosas, yo sé que tu pregunta era para diferenciar, las dos cosas para Dios no es imposible, Él lo puede sanar. En el nombre de Jesús se puede echar demonio fuera y en el nombre de Jesús se puede sanar epiléptico y todo es posible para Dios. Amén. Esa es mi respuesta para ti. Amén. Dios le bendiga. Para saber si es un demonio o una enfermedad, la persona tiene que ver los síntomas que presenta la persona o el paciente y tener discernimiento de espíritu. Cuando usted tiene discernimiento de espíritu puede saber si es un demonio o no. Para eso usted tenía que tener el Espíritu Santo y tener ese don de discernimiento de espíritu. Ahí usted va a diferenciar entre una cosa y la otra. También usted va a ver los síntomas, va a ver que son síntomas poco comunes, no van a ser como la enfermedad. Pero para eso usted tiene que tener el discernimiento de espíritu. Por eso vemos en Marcos, cuando leímos al empezar el programa, que Jesús sabía que él estaba endemoniado. ¿Por qué? Porque Jesús tenía ese don de discernimiento de espíritu y él sabía si era una enfermedad o no. Por lo tanto, él echó los demonios afuera porque sí sabía que eran demonios. Lo otro es cuando uno no tiene una vida espiritual en los caminos del Señor, pues somos más propensos a estos ataques demoníacos, como por ejemplo los huéspedes, la potestad de los principados que están en los aires atacan a las personas y son usados en contra de otras personas, y eso es lo que está pasando, que están en estas regiones celestiales y ellos se mueven ahí, atacan a la persona y usted ve la manifestación del demonio. Y si usted tiene discernimiento de espíritu, usted lo puede distinguir, pero solamente a través de eso. Y otra cosa que puede hacer es orarle al Señor, pedirle al Señor discernimiento, pedirle al Señor de sabiduría, y Él se la va a dar. Y usted va a saber la diferencial entre una enfermedad y un espíritu demoníaco. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues también aportando un poco más, pues hay muchas reacciones cuando una persona está endemoniada. A veces esa persona ni te mira a los ojos, porque puede pasar hasta con los niños, puede pasar en cualquier persona, no importa la edad, que una persona pueda tener un demonio. Y también esa persona actúa con sonidos raros que tú no puedes ni entenderlo, patean, hacen cosas que no son normales. Y una enfermedad pues puede ser diagnosticada por un doctor, pero en verdad, como decían mis hermanos, esto es espíritu inmundos y nuestra lucha, dice la palabra, que no es con sangre ni carne. Entonces cuando tenemos el discernimiento de espíritu, tenemos esa sabiduría que viene de lo alto, vamos a poder diferenciar qué es lo que está pasando con la persona, porque es tan tal que a veces la persona va a los doctores y no le encuentran nada, ni los mismos doctores a veces saben qué es lo que está pasando. Pero nosotros que somos espirituales, ¿verdad? Como dice la palabra, pues ya sabemos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, y eso son regiones celestes que se mueven, y eso hay que reprenderlo. Y hay que aprender a reprender en el nombre de Jesús, decirle a Satanás fuera, porque eso es lo que quiere Satanás, poner cosas en la vida de las personas para confundirla, para pensar que la persona está enferma, cuando en verdad es un espíritu que está atormentando a ese ser querido o a una persona. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Muy bien. Gracias, querida amiga, por hacernos la pregunta sobre la diferencia. Y tú puedes ver una persona que tiene un ataque epiléptico que trata de tragarse la lengua.
y bota mucho espumarajo, pero se puede controlar. El demonio no se puede controlar y tiene una fuerza que por más que 100 hombres lo agarren, y él puede con los 100 hombres, lo tira por ahí. El otro punto es que el que tiene el ataque epiléptico no pierde su conocimiento, está en la acción y hace muchísimas cosas, pero no pierde. El que tiene un demonio, automáticamente no sabe que es él, pero quien lo está controlando, quien lo controla es una fuerza espiritual, es una fuerza exterior que viene a él. Y se ve que después que pasa ya el trance, no sabe qué sucedió. Se le olvida todo porque no era él que estaba reaccionando. Ahora, miremos la diferente clase de demonios. Hay muchos demonios de espíritu inmundo que encontramos. Hay de risa, hay demonio juguetón que le gusta jugar y reírse mucho. Hay demonios que detectan, que saben hablar bien. Hay demonios que pueden matar, destruyen. Vamos a mirar algunos de ellos. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 4, del verso 31 en adelante al 37. Amén. Y dice su palabra, 31-37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? ¿El santo de Dios? Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Pero dice que este espíritu inmundo conoce, tienen conocimiento. La palabra demonio significa inteligencia, inteligente. Entonces, por eso que ellos conocen las mínimas cosas y pueden jugar con las diferentes personas. En el capítulo 5 de Marcos, que leímos ahorita también, encontramos otro que era diferente. Conocía, pero ahora atormentaba a esta persona, lo metía a los sepulcros, lo hacía que se dejaran el cuerpo, que nosotros tenemos muchos jóvenes, se viven sajando el cuerpo, son espíritus inmundos que lo llevan a ellos a hacer esas cosas. Y lo llevaban entonces y se metían en agua caliente y en agua fría. Eso era para resistir el dolor. Esa es una de las astucias que los demonios están utilizando hoy en día y la persona no se da cuenta. Hay otros que son tranquilos, que se ponen como si fueran bobos. ¿Entiendes? Ese ejemplo lo vemos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega, que hay una muchacha que tiene espíritu de adivinación. Y comienza también a sacar lo que era Pablo, siervo de Dios Altísimo. Entonces es un hombre de Dios y todas esas cosas, pero era un demonio. ¿Sí? O sea, pero Pablo, ¿qué hizo? Tenía la autoridad y le reprendió a esta muchacha. Todo lo que llama adivinación no es de Dios. La gente cree que eso es de Dios. Son demonios que tienen esas personas. Esos llamados psíquicos no son psíquicos. Son espíritus de adivinación. Son espíritus inmundos. Hay mujeres y hombres que se montan, que se le llaman Candelo, que se llaman Guedeluis, que se llama Sanaí, ¿entiendes? Changó. Entonces son demonios que tienen nombre. Y entonces para sanar, para controlar, no, son espíritus inmundos, querida hermana. De esa manera usted puede darse cuenta. Número uno, clave es que un demonio que viene a un cuerpo es para atormentarlo. Aunque lo vea tranquilo y cuanta cosa, es para atormentarlo. No le da paz, porque no tiene paz. Entonces él se esconde en la persona. Una persona que está enferma se puede controlar con pastillas, se puede controlar agarrándolo, se puede controlar con medicamentos, pero a un demonio no se puede controlar. Los rayos X no detectan
un espíritu inmundo. Los rayos X detectan una enfermedad en el cuerpo, ¿sí? Esa es la diferencia que usted puede darse cuenta. Así que lo más importante que usted sepa es cómo está, si hay alguno en su familia, qué reacciones tienen ellos, cuál es su comportamiento. Ahí te puedes saber si es una enfermedad o si es un espíritu inmundo. Recuerde, el espíritu inmundo lo que hace es que blasfema, que dice palabras obscenas. El espíritu inmundo lo que hace es que te hace creer una cosa por otra y te turda, te pervierte la mente. Ese es el espíritu inmundo. La enfermedad no hace esa cosa. Pero más tarde, con Dios mediante, podemos hablar, si usted puede llamarme, al teléfono 978-835-2911, ¿entiende? Y además yo estaré escribiendo en la vuelta de correo con la ayuda del Señor, ya que usted me escribió, ¿entiende? Y es importante que yo le conteste, porque usted hace una cuanta pregunta que no me he permitido decirla por aquí, por el canal de televisión. Pero con Dios mediante, por eso yo quiero que usted me llame y podemos dialogar y podemos aún reunirnos, ¿entiende? Y podemos sentarnos con los detalles. Estaremos hablando también por usted y por su familia, en el nombre del Señor. Bien, esta es una madre que tiene problemas con su hija. Ella dice que la hija está siendo atormentada por un demonio, pero ella no sabe si en verdad es un demonio o si es que ella está de sinvergüenza, chantajeando, porque dice que se tira en el piso y comienza a moverse y a hacer muchísimas cosas. Dice ella que dice palabras sucias y ha tratado de quitarse la vida 3 veces. Lo llevaron al hospital, le buscaron por toda parte y no encontraron nada. En una, ella tuvieron que amarrarla con ropa de fuerza. Tuvieron que sostenerla y ella pensó como que se iba a morir y no haya que hacer, pero que después volvió y se tranquilizó y vino a la casa como si nada estuviera pasando. Pero que lo llamó a ella a escribir no fue que esta muchacha volvió y se estaba evacuando en el plato. Ella le dio el plato de la comida y estaba evacuando en el plato de la comida y después quería como comerse, entiende, el estiércol de ella misma. Yo estoy preocupada, ¿eso es un demonio o es una enfermedad o qué es que tiene esta persona? Amén. Sí, claramente es un demonio que está atormentando a esta joven. Vemos también al principio, como lo que explicaba el pastor, un demonio de rebeldía, la cual mucho, como dijo anteriormente nuestro pastor, eso es lo que está atacando este demonio de Satanás, de la rebeldía en los jóvenes. Vemos nosotros tanta rebeldía, tanto los jóvenes queriéndose quitar la vida, cortarse las venas y hacer un sinfín de actividades que no es normal. Es un demonio, la cual, pero amiga, hermana, madre, queremos decirle que en el nombre de Jesús de Nazaret, que tiene poder y autoridad para sacar esos demonios en su hija, que pueda dejarla libre, que pueda dejarla sana, en el nombre de Jesús. Estaremos orando, glorificando el santo nombre de Dios, para que su hija pueda ser libre y pueda tener esa bendición, esa libertad, para poder disfrutar de su vida. Sí, es un demonio en la cual hay que no trabajar, sino que hay que buscar la ayuda inmediatamente espiritual para que se pueda darle una liberación a ella, que si es necesario. No vemos que sea una forma que ella quiera actuar, ya lo último que el pastor explicó, de comerse ella misma de sus necesidades que hace en un plato. Eso ya no es normal, eso está fuera de una persona normal con sus 5 sentidos. Así que es necesario buscar ayuda inmediatamente. Amén. Amén. Jeremías 29:11, el Señor nos dice: yo sé las intenciones que tengo para vosotros y es de bien y es de mal. Y con las manifestaciones que muestra su hija, nosotros podemos notar que ella está afectada con algo espiritual. Cristo nos dijo también que por nuestra forma de actuar uno da a conocer. Y eso es una manifestación, sí, del adversario. Y hoy estamos viendo mucha violencia. La violencia es manifestación del demonio. Y eso está poniendo muy común porque la venida del Señor está muy cerca. Y
Pero el consuelo es que con el Señor todo podemos. Para el que cree, dice la Escritura, todo es posible. Y entonces lo que yo le aconsejo es lo que el Señor aconseja a la iglesia todo el tiempo. Ven a mí los cargados y los trabajados, y yo os haré descansar. Y para esta situación, para el Señor, es como nada. Pero eso sí, hay que ceñirse, hay que acercar al Señor y hay que reprender ese espíritu, porque es un espíritu, hermana, que no está solamente atacando a tu familia. Eso es algo común ahora que se está viendo en cada hogar, y en muchos casos los chicos no tienen problema y le dan un título, lo diagnostican. Y entonces con la boca misma los padres están creyendo una situación que no existe. Así es que yo le aconsejo, hermana, que se acerque al Señor y empieza, mira, a fortalecerse en el Señor. ¿Y cómo uno se fortalece? Fortaleciéndose en la fe. ¿Y cómo se adquiere fe? Ahí en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios, y alimentándose con las maravillas, con las proezas, con los milagros que el Señor ha hecho, y el Señor también lo va a hacer con su hija. Y eso es mi consejo, que se acerque con fe al Señor, y Él lo va a ayudar a sacar de esa situación. Amén. Amén. Bendiciones. Muy de acuerdo con mi hermano, que él dice que el Señor te puede sacar de esa situación. Pero si ya usted llevó a un doctor tu hija y no tiene problemas psiquiátricos, nada de eso, entonces puede ser espiritual. Y el demonio actúa de diferente manera. Pero también esta situación puede presentarse porque Dios te está llamando. A veces Dios permite, porque Él permite que pasen las cosas, que acontezca en tu casa, en tu familia, esta cosa, para que tú puedas llegar a Él, porque a Él, cuando venimos, todo puede cambiar. Y esta situación se presentó en tu casa, en tu familia, y yo te quiero decir que no te preocupes, que vengas al Señor. Cuando vengas al Señor y te humillas delante de Él, y Él te exaltará. Él te va a levantar y Él va a sanar lo que está, y puede enseñarte sabiamente, porque la sabiduría viene del Señor, para que tú puedas lidiar con esta situación y reprender si es de demonio, porque el demonio, donde hay uno que ya viene a Cristo, huye. En la presencia del Señor Él no permanece y no prevalece. Entonces en Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Cuando usted dice en la carta que ella tuvo intentos suicidas y además defecó en un plato y quería comérselo, eso es una persona que ya no tiene conciencia de lo que está haciendo, y es muy probable que sí sea un demonio. Pero para usted poder actuar sobre eso, tiene que tener la unción del Espíritu Santo, que es la que nos da el poder y la autoridad para hacerlo. Usted puede acercarse al Señor, buscar del Señor, y usted va a obtener eso, la unción del Espíritu Santo, y le va a dar el poder y la autoridad para usted reprender, expulsar y echar demonios, atarlo y expulsarlo, echarlo. Pero solamente si tiene eso. Si usted no tiene eso, hay personas que sí tienen la unción del Espíritu Santo, tienen el poder y la autoridad para hacerlo. Busque ayuda. Pero sobre todo yo le recomiendo que busque al Señor en espíritu y en verdad, se acerque a Él, lo intimide con Él, y Él le puede dar eso a usted, porque es posible a través de Él, a través de su búsqueda verdadera, entregando su vida al Señor, buscándole el espíritu en verdad. Siendo hijos de Dios, vamos a tener esos beneficios, que es la autoridad y el poder que nos da para expulsar todo este tipo de demonios. Pero si usted no lo tiene por el momento y quiere ayudar a su hija, hay personas que sí pueden hacerlo. Hay personas que están llenas del Espíritu Santo y tienen el poder y la autoridad para hacerlo. Busque ayuda y entréguese todo en las manos al Señor. Busque del Señor en espíritu y en verdad. Ore, lea la palabra, llénese todos los días, llénese ese vaso del Espíritu Santo, y usted verá cómo usted va a poder lidiar con su hija, porque Dios le va a dar la sabiduría y el entendimiento que usted necesita, que vienen de lo alto, no la que da el humano. Aleluya. Esa no la necesitamos la que viene de arriba, que esa viene con poder y con verdad. Dios la bendiga y siga hacia adelante, no se rinda, que solamente los valientes arrebatan. Aleluya, amén. Amén. Gloria a Dios.
La palabra también nos habla de muchas maneras y dice, clama a mí, dice la palabra, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que no conoces. Esta situación, como han dicho mis hermanos, es para acercarnos, para acercarte más al Padre Celestial. Y también hay géneros, dice la palabra, que no salen sino con ayuno y oración. Tienes que meterte más en lleno con el Señor Jesús y buscar esa intimidad para que tu familia sea sana, sea liberada, porque son espíritus inmundos que están pasando en la vida de los hijos, y para distraerte, para atormentarte a ti también y para sacarte de donde Dios quiere llevarte. Pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Estamos aquí para darte consejo de que ponga tu mirada en Cristo Jesús, que todo espíritu de manipulación que a veces estos jóvenes quieren hacer, tienes que ponerte fuerte, ceñirte el lomo con la coraza de justicia y revestirte con la armadura de Cristo para cuando vengan estas cosas pueda estar firme y no caer, porque en verdad que es difícil, pero con Cristo Jesús todo lo podemos. En Cristo somos más que vencedores y Él ya nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermanos, hermanos. Gracias, querida Madre, por tu preocupación y presentarla aquí. Y sabemos que Dios puede hacerlo y darte la libertad, especialmente a tu hija. Amén. Definitivamente consciente estamos que es un espíritu inmundo. Eso es de ahí. No es otra cosa. Y es bueno que tú puedas entender la función de un espíritu inmundo. Siempre ataca a los hijos con el fin de desaparecer a los padres. O sea, que trata de controlar a los padres. Y al padre que reconocen esas cosas y le caen a golpe o le gritan a los muchachos, porque esa es la parte de Satanás. Entiende que vamos a ver un caso de esa índole. Marcos, en el capítulo 9, del verso 14 en adelante. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti un hijo, mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gracias. Amén. Vea usted, querida hermana, ese caso. Él era mudo y sordo. Y eso pasa con muchísimos niños, con muchísimos jóvenes, que por más que los padres le hablen, ellos no escuchan. Porque el espíritu que tiene
es un espíritu de esa índole. Es un espíritu sordo y mudo. Y lo hace que se enfogona, el demonio lo sacude, le llama que se reaccione negativamente. Y tal vez ustedes creen que le está faltando el respeto, que le está desobedeciendo. No, es que están siendo controlados por esa fuerza. Y esto no sale sino con ayuno y oración. Note bien, el padre estaba desesperado. Bregaban con los niños, pero él no podía. Y noten que estos demonios lo atacaban desde niños, ¿te ves? Se le mete a los niños también. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Muchos hogares que están siendo atacados por poderes de la tiniebla, por espíritu inmundo. Hace falta la presencia de Dios. Mire el otro punto, que cuando el demonio vio a Jesús, se inquietó. Y no hallaba qué hacer, porque sabía que ya el Señor le iba a decir que saliera. ¿Sí? En el capítulo 5 de Marcos, leímos nosotros, que Jesús le habla a uno de los demonios. Ese otro demonio que tenía otro joven. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y cuánto le contestó? Legión me llamo. O sea, eran 2000 demonios que tenía aquel. ¿Se dan cuenta? Y a veces no se puede, hermano. Querida hermana, en este caso nosotros queremos recomendarle al Señor Jesucristo. Es la única persona. Y aquí no entra de que hechicería, de que exorcismo, nada de eso. Eso de que vengan exorcismo, no, le están metiendo más, le sacan uno violento y le ponen uno al paso. Si usted no sabía eso, el exorcismo no es de Dios. Por eso que tienen que bregar con muchísimas cosas, y que se santería y agua bendita, cosas, no. Cuando viene la palabra de Dios, lo que va es sacarlo, echarlo fuera inmediatamente. Y deja a la persona ir lo que hizo Jesús. Esa es la forma. Pero no tenemos tiempo para hablarle con los detalles sobre su caso. Pero sí, es un demonio y esto sale con ayuno y oración. Mira, si ella se comía su propia caca, estiércol, deja dicho que el demonio es inmundo. Porque hay demonios inmundos y otros que son solamente demonios, espíritu inmundo. Pero este es inmundo. O sea que es sucio. Hace cosas que son totalmente contrarios para destruir la vida. Estaremos orando, vamos a orar por estas 3 clases de preguntas que nos hicieron y por estos padres para que Dios tenga misericordia. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Señor, presentamos, Señor, esta primera carta, Señor, de este joven, Señor, queriendo ver la diferencia del alcohol, Señor, con el vino. Padre, permita a Dios Todopoderoso que pueda encontrar, Señor, la sabiduría tuya, Señor, y no poder inclinarse, Señor, a esto, sino inclinarse a ti, Señor, para que tú le des la sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, presentamos a estas madres, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, por estas, Señor, estos espíritus inmundos que atormentan, Señor, pero en tu nombre, Jesús de Nazaret, sabemos que tú le das libertad, Señor, que tú lo liberas, que tú le das la salvación. Es en tu nombre, Jesús, porque hay poder en ti, Señor. Padre, te clamamos a ti, Señor, por estas parejas, Señor, por esta familia, por estas madres que sufren, Señor, que tú, Señor, les des esa paz, les des ese descanso, Señor, en el alma, Señor. Padre, permita que tu poder, que tu gloria se manifieste en ellos, Señor. Es en el nombre tuyo, Señor Jesús de Nazaret, que clamamos a ti, Señor. Gracias por esta bendición, gracias por ese milagro y por la salvación de estas vidas de estos jóvenes, Señor. Es en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Amén. Con Dios mediante, la semana que viene estaremos dando contesta a otra carta de otra señora que nos escribe, pero no tenemos tiempo para contestarla porque se requiere mucho tiempo, y es de una enfermedad que tiene su esposo y ella cree que es un demonio, y le vamos a decir que la semana que viene que sí, que hay demonios que son enfermedades, y eso le contamos en la Biblia. Bien, así que muchas enfermedades son causadas por demonios que no son ni siquiera físicas, pero se ven físicas, pero son demonios. La semana que viene, si Dios lo permite, así que perdónenme que no me pueda dar contesta a la carta, ¿entiende? Pero con Dios mediante le estaremos dando la semana que viene. Bien, queremos entrar de lleno en el momento que nos queda sobre quién es el invisible. En la Biblia encontramos nosotros sobre el Espíritu Santo, sobre Dios y sobre Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes en corta palabra me le digan a la fiel audiencia cómo podemos diferenciar el invisible basado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ponerlo en nuestro medio? Si es invisible, porque mucha gente dice que por qué no pueden verlo si Dios es real, si Dios existe, si Dios es amor, ¿por qué no se puede ver entonces? ¿Es invisible o no? ¿Por qué? ¿Por qué no se deja ver? Amén, hermano. Ahí en el capítulo 14 de San Juan encontramos que Felipe hizo a Cristo esa misma pregunta. Muéstralo al Padre y eso no basta. Y Cristo le dio esta respuesta. Si me ven a mí, ve al Padre.
Y de esa manera podemos conocer al Padre. Pero ahí en 4:24 de Juan también el Señor le dijo a la mujer que Dios es espíritu. Entonces uno no puede crear una imaginación física de Dios, siendo que Dios es espiritual. Es algo, su poder y su deidad, dice ahí en Romanos, podemos ver con los ojos a través de la obra de la mano que Dios creó. Y el Espíritu Santo, hermano, es la guía, que sabemos que, no como algunos dicen que es una fuerza activa que está en el aire, está en nosotros. Eso es lo que nos convence del pecado, eso es lo que nos guía. Entonces, con nuestro caminar podemos distinguir el Dios, ¿verdad? Que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que no es tangible, pero es visible con los sentidos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí, en el libro de 14 de Juan, aquí mismo en el libro, en el versículo 17 dice la palabra de Dios, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios es espíritu. ¿Cómo podemos nosotros, que el mundo pueda entender esto? Es abrirnos el corazón de nuestro cuerpo, entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos nosotros palpar, poder sentir el Espíritu de Dios, la esencia misma de Dios, para que nos pueda llevar a dónde, a toda verdad, y nos guía a un camino de vida eterna. Es una pregunta muy importante que tiene mucho que dar más todavía, pero el tiempo es limitado, el sentir el Espíritu de Dios, el cómo poder sentirlo y por qué no se manifiesta Dios en lo real, pues está Dios cuando uno dice, como dice, leímos el libro aquí en el 17, que el mundo no lo conoce porque no lo conoce, no lo ve, pero el que está en nosotros, el que está en Cristo Jesús, lo recibe y mora en la persona que le sirve a Dios. Que permita que esa pregunta muy importante pueda darle una respuesta positiva y que puedas sentir tú también el Espíritu de Dios y verás lo maravilloso es estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, muy importante la pregunta. Dios es espíritu y no lo podemos ver, ¿verdad? Pero sí lo podemos sentir, porque es como un dicho, el viento no lo vemos, ¿verdad? Pero lo podemos sentir. Así también es Dios. Dios creó todas las cosas. ¿Cómo nosotros no creer en Él cuando Él lo creó de la nada, todas las cosas? Entonces, en 1 Corintios 2:14 quiero compartir por qué que uno no lo puede ver ni puede entender. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todo lo que tiene el Espíritu Santo sí puede entender y lo puede sentir, y sabemos que Dios es real y Él es Espíritu, y las tres personas es igual y es Espíritu. Amén. Si usted recibe si usted se entrega a las manos del Señor, usted acepta al Señor como su único Salvador, usted va a recibir el Espíritu Santo y usted va a percibir, va a sentir lo que es tener el Espíritu Santo. Es una cosa de sentirlo, de vivirlo. Y solamente a través de aceptar a Dios como nuestro único Salvador es que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo y poderlo sentir. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Podemos si una vez nosotros tengamos el Espíritu Santo, podemos andar y vivir en el Espíritu. Y eso nos va a llevar a toda verdad. La palabra también es parte de cómo usted se llena con el Espíritu, con la verdad de Dios. Aquí conocemos lo que era la vida de Cristo, lo que era la vida de Dios. Aquí está la verdad y la vida eterna. Entregándole su vida a Jesús en espíritu y en verdad, usted va a sentir el Espíritu Santo. Espero que usted busque de Dios, ore, entregue su vida al Señor, y usted verá lo que es el Espíritu Santo sin nosotros tenerlo tanto que explicárselo. Usted lo va a sentir y lo va a vivir, y va a vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor, que el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Amén. Y aportando también a lo que dicen los hermanos, pues también dice la palabra que cosas que ojos no han visto ni oídos han escuchado son lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Cuando uno ama al Señor, pues el Espíritu Santo de Él se manifiesta en nosotros y vamos a ver cosas grandes, maravillosas, vamos a poder entender la sabiduría de Dios, vamos a poder entender que el Señor nos está hablando en lo espiritual, porque en verdad que este caminar es espiritual.
La carne y el espíritu no van juntos, so tú tienes que estar en el espíritu para poder entender las cosas espirituales. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Bien, sí, el invisible. Y esa palabra, el invisible, lo que está indicando omnipresencia, que está en todo lugar al mismo tiempo. O sea, es que no se ve, no es que está en todo lugar al mismo tiempo. El invisible es el eterno y soberano Dios. Las obras que Él hace dejan ver que Él es el invisible. Él hizo los cielos. Grande, ¿verdad que sí? Es decir, que si Él hizo los cielos que es grande, es porque Él es más grande que el cielo. Hizo el mar, ¿verdad? Que tú ves que el océano es grande. Quien lo hizo fue el invencible. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Es decir, que porque Él es grande. Hizo la tierra entera. La tierra también la hizo. Ese es el invencible. Está en toda parte. Dice, nuestro hermano David dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿entiendes? Y el firmamento dejan ver la existencia de un Dios vivo. En verdad, Él es el invisible. ¿Sabes por qué? Porque mora en el corazón tuyo, en el corazón mío, en el corazón de un niño, en todo, en el mundo entero, en todos los seres humanos. Él está allá adentro. Amén. ¿Sabes por qué es invisible? Porque está en todas partes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. O sea que es muy importante que podamos entender la grandeza de Dios. ¿Por qué también Él es invisible? Porque Él está controlando la situación. Este mundo está totalmente siendo controlado por Satanás, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios 4:4. Dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo y se arrepientan y sean salvos. Entonces, por eso el invisible tiene que estar allí para quitar a Satanás. Porque tal vez tú no puedes ver a Satanás. Tú no puedes ver los demonios. Tú no puedes ver la violencia quien controla a los seres humanos. Pero el invisible sí está ahí para proteger a los hijos de Él. ¿Sabes qué bueno es uno estar en la mano del Señor? Porque somos protegidos. En el Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos y lo defiende. ¿Ves tú? El invisible está en todas partes para protegernos de los poderes satánicos. Una de las cosas que el Señor me está revelando en estos últimos días es un descontrol, un desbalance que va a haber en los Estados Unidos, donde va a haber la guerra entre civiles y autoridades, policías con ciudadanos. El gobierno, ¿me entiendes? Con ciudadanos. Va a haber de terrible, controlado por la familia. Pero sabes que también que estaba mirando, ¿entiendes? Parte del Señor en esta visión, que venía destrucción para los Estados Unidos. Y van ya 4 veces con esta que el Señor me muestra que el presidente actual vive corriendo y se estaba escondiendo. Aún los mismos de él lo estaban persiguiendo. ¿Qué te quiere decir con eso? Que el invisible está allí para protegernos. Tenemos que clamar por este gobierno que tenemos, por esta nación y por las ciudades. Porque el derramamiento de sangre, que ya es muy pronto, se va a ver como si fueran ríos por la carretera. Y Dios nos está permitiendo que nosotros oremos. Queridos padres, si están viendo este programa, tengan cuidado con sus hijos, oren por sus hijos. Levanten un altar familiar en su casa, porque va a haber de trozo terrible, desasosiego en la familia. Querido alcalde, querido gobierno, si están viendo el programa, le estamos diciendo en el nombre del Señor que deben buscar la dirección de Dios. El único que puede controlar la situación es Dios, porque Él es el invisible. Y el que está trayendo toda esta violencia se llama Satanás. El poder que mucha gente no cree. ¿Entiendes? Él está trayendo estas cosas para descontrolar a nuestros gobiernos, para descontrolar la familia, para descontrolar las ciudades. Solamente a través del poder del Espíritu Santo o el invisible podemos nosotros tener la victoria. Busquen la dirección de Dios. Hagan un altar familiar. Metan de nuevo la Biblia a las escuelas, a los hogares. Metan la oración de nuevo a las cortes, a todas las partes. Busquen la dirección de Dios, porque el único que puede controlar esta situación es el invisible, que se llama Jehová Dios de los ejércitos. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Tú eres el invisible, Señor. Tú estás en toda parte al mismo tiempo. Te pedimos por los hogares, por los gobiernos. Inclusive, Señor, te pedimos por el gobierno, Señor Trump. Sé con él. Mi Dios, abre sus ojos. Ten misericordia. Ten compasión de la Casa Blanca. Ten compasión de cada estado, de cada ciudad de este país. Señor, tú sabes por qué tú has mostrado, oh Dios, estos ríos de sangre. Ten misericordia, este confrontamiento de autoridades con civiles, Señor.
ten misericordia, ten compasión en el nombre de Jesús. También clamamos por la paz de Jerusalén, Señor. Extiende tu mano de misericordia hacia Israel. Ten misericordia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Visita las iglesias, visita los hogares, visita a cada padre, dale sabiduría de lo alto, Señor. Clamamos por las iglesias, por los pastores, por los ministros. Clamamos, Dios mío, por cada ser humano. Ten misericordia, ten compasión, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu socorro, Señor, tu auxilio pronto. En el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor, ahora y siempre. Amén.